le damos la bienvenida a nuestros ponentes. Voy a ir leyendo sus biografías. La profesora Tiziana Polese es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en Ciencias de Gerencia Profesional y Administración de Empresas, ambos de la Universidad de Miami. Es también empresaria, ha trabajado en el sector comercio con la empresa minorista de repuestos para camiones pesados de Pieca, y en el sector servicios ha trabajado con Proyectos, una empresa dedicada a la investigación de mercados. A la investigación de mercados. En la actividad académica fue directora de la Escuela de Comunicación Social de esta casa de estudios entre 2007 y 2019 y sigue siendo profesora de pregrado. Ha tenido una importante actividad gremial como presidente de la Cámara Comercial de Autopartes, del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas y presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consejo. El otro panelista es Ricardo Martínez, profesional certificado en formación gerencial y en planificación estratégica, con amplia experiencia en gestión gremial e institucional, actualmente presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información, Cabedados. Ha sido presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACETEL, director del sector telecomunicaciones en Fedecámaras, presidente de la Cámara Venezolana de Servicios y director de la Cámara de Comercio Venezolana Panamá. Y Pedro Marín Martínez, también es ingeniero de materiales, egresado de la Universidad Simón Bolívar, con especialización en gerencia de empresas y diplomado en gestión de telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Su amplia experiencia laboral se resume en la gerencia de proyectos y empresas de telecomunicaciones del sector petrolero y de consumo masivo. En la actualidad es gerente de operaciones, atención al cliente y nuevos proyectos de Americatel, sistemas de comunicación, y presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACETEL. Bueno, tenemos aquí un variopinto, una variedad de análisis que nos van a llevar un poco a esta conversación sobre Big Data, ciberseguridad y tecnología en tiempos de pandemia. Pero bueno, vamos a empezar entonces con la profesora Tiziana Polese. Un poco... Tiziana es la última. Ah, ok, chévere. Yo me tengo que por inspirar. elección de ella, ¿no? Yo tengo que inspirarme. Ok, bueno, vas a escuchar un poquito y vamos entonces a darle la palabra a Ricardo Martínez. Sí, gracias a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica por la invitación. Excelente mañana hemos tenido hoy. Yo estoy súper feliz porque el tema tecnología ha sido un actor a lo largo de todas las conversaciones que nos han facilitado el tema a nosotros, Tiziana, hoy, porque ya estamos en los últimos grupos y han analizado una serie de temas importantísimos y nos ayuda para concretar ideas. Y yo me permití tomar nota a lo largo de la mañana de algunos aspectos y efectivamente venimos de, ¿qué pasó? Con el tema de pandemia, todo lo que hemos analizado, de un escenario 100% presencial, pasamos a un escenario 100% virtual y ahorita tenemos un reto de cómo es un escenario híbrido. Indiscutiblemente que todos esos retos, tanto ese paso al 100% remoto, estuvo vigente la tecnología. Y ir a un escenario híbrido, más todavía nos trae. Y yo creo que hay aquí tomé nota de 3 retos importantes. Uno es la experiencia del cliente. Ya a lo largo de esta mañana también hemos hablado sobre cómo la tecnología nos apoya en conocer a nuestro cliente. Temas de seguridad y temas de trabajo híbrido como tal. Y voy a ahondar un poquito en eso. Cuando hablamos de la experiencia del cliente y asociado a la comunicación, es muy importante esta frase, no es mía, la copié, pero
la información correcta para la persona indicada en el momento preciso, en el lugar adecuado. Y ese es el reto que nos da la comunicación, una comunicación efectiva que nos ha traído este escenario. Y hablábamos de temas de Big Data. También lo comentaron esta mañana, lo importante que es conocer a tu cliente. Y para conocer a tu cliente tienes que saber cuál es su comportamiento. Dependiendo de cuál sea tu negocio, pues registrar ese comportamiento de tu cliente, registrar lo que él desea, lo que él compra, lo que él busca, procesar, almacenar esa información, procesarla, porque en algunos casos van a ser grandes cantidades de datos. Y ahí vamos a otro elemento que son inteligencia de datos. Cuando hablamos de inteligencia de datos, pues si tenemos un proceso efectivo de análisis de esa información que tenemos, pues nos va a reducir costos, es más rápido las conclusiones que vamos a sacar. Es decir, a nivel de experiencia del cliente es darle al cliente lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Y eso nos lo va a permitir la tecnología. Hay otros temas de seguridad. Y cuando un reto fue, porque empezamos, obviamente ya sabemos, trabajando desde casa, pero cada quien con su computador personal, conectándose a servidores de forma remota. Entonces, ¿cómo hago yo para que esa conectividad a mi servidor sea segura, no hackeable, etcétera? Fue un reto y sigue estando vigente. Entonces, ¿cuál es el reto a futuro? Es contar, primero, la recomendación de la información crítica en plataformas confiables. Eso indistintamente del punto de acceso o del punto de conexión. Luego, también esta mañana lo comentaban sobre el tema de las señales que tenemos que tener vigentes. Uno, ese consultor confiable que nos pueda dar disponibilidad de soporte 24 horas. Porque a nivel de ataques, etcétera, no sabemos a qué hora va a pasar. Entonces tiene que ser un consultor 24 horas. Y después que la recomendación es contar con un plan de contingencia, que le dé continuidad al negocio, dependiendo de la contingencia que pueda tener. Cuidar la continuidad del negocio. Esos son los aspectos de seguridad que en este escenario de trabajo híbrido debemos tener vigente. Y cuando hablaba del tercer reto, que es trabajo híbrido, que hacía análisis de lo que es el trabajo asincrónico, que es algo interesante. Y cuando hablo de trabajo asincrónico, que también mencionamos hoy, es como, indistintamente de donde estemos, porque la pandemia también, gracias a la tecnología, eliminó fronteras. Ahora con un clic estamos en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de forma, cumplir con los mismos objetivos, indistintamente de donde estemos, indistintamente de cuál sea el horario de donde estemos? Eso es un reto que es interesante y hay herramientas para gestionarla y para garantizar que se cumplan esos objetivos efectivamente. Luego, hay otro tema que es la cultura corporativa. Porque cuando estamos hablando de las relaciones internas, las profesoras mencionaban del cliente interno y el cliente externo. Es muy importante eso, la comunicación efectiva a nuestro cliente, sea el cliente interno o sea el cliente externo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las relaciones internas ahora son relaciones externas, como hablaba la profesora. Y entonces, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo generamos vínculos? ¿Cómo conocemos lo que hacemos? Debemos apoyarnos en la tecnología también, para poder contar pues, con mejores herramientas, mejores recursos, que nos va a facilitar la gestión del talento interno como la gestión del cliente externo. Yo creo que para concretar y cerrar, lo importante, y es el papel de los gremios,
es contar con un consultor confiable. Y por eso estamos las cámaras que tenemos la gestión gremial empresarial, es contar con un consultor confiable que nos dé la asesoría a nivel de tecnología, telecomunicaciones, servicios, vigente, adaptada a los tiempos que requieren estos nuevos retos. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, porque ese trabajo de continuidad de negocios, de la asesoría en esos aspectos tecnológicos que funcionen siempre para estar conectados, creo que es puntual y es fundamental en estos tiempos de reinvención de comunicación y de transformación digital. ¿Cómo están? De verdad, muchas gracias a la Escuela de Educación Social de la UCAP. Realmente estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Creo que es muy importante esto que están haciendo ustedes hoy, porque de alguna manera va a servir para cerrar el círculo de muchas inquietudes que tenemos en relación con la pandemia y con el país en sí. ¿Okay? Yo diría que un poco, para seguir lo que comentaba la profesora Tamara, que realmente me pareció muy interesante, el mundo cambió totalmente con esta pandemia. Para bien o para mal, yo creo que al final va a ser para bien, pero el mundo cambió totalmente, cambió la manera como nosotros nos educamos, cambió la manera como trabajamos, cambió la manera como nos divertimos y cambió la manera como nos comunicamos. ¿Okay? En ese sentido, pues, creo que de alguna manera hay un impacto muy grande también de las tecnologías de información en todo esto, ¿no? Y yo lo que voy a tratar de hacerles un esbozo de cómo fue el impacto de esta tecnología a nivel mundial, después a nivel regional, y para ver cómo estamos ubicados nosotros aquí en Venezuela, porque gracias a Dios tenemos cifras de Conatel que salieron hace un par de semanas, no las teníamos desde antes de la pandemia, y salieron y son muy reveladoras, porque sirven para concretar un poco incluso el tema de la diáspora venezolana, que comentó la profesora. ¿Okay? Entonces, fíjense, por ejemplo, a nivel, digamos, mundial, y estas son cifras que también hay que decir la fuente porque creo que es importante, el Internet Society, ellos dicen que básicamente el uso de Internet se incrementó en un 70% a nivel mundial. ¿Okay? En Estados Unidos y Europa, que son países que ya nos llevaban mucho a delantera en todo lo que es el tema de las comunicaciones, el incremento del uso de Internet fue del 47%. O sea, para que tengan una idea de lo interesante y lo importante que fue esta disrupción de la pandemia con las comunicaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del comercio electrónico, Luciana, que en el año de pandemia, en un año de pandemia, se registraron transacciones equivalentes a los 10 años anteriores. ¿Ok? O sea que realmente las empresas buscaron una salida pues, a este problema digamos, del aislamiento. Y fíjense que cuanto más aislamiento teníamos también, más buscábamos comunicarnos en línea. O sea que, pero bueno, dentro de todo esto, otra cifra interesante que les voy a comentar es que, por ejemplo, en China, 250 millones de estudiantes reanudaron sus estudios a tiempo completo. ¿Ok? 250 millones de estudiantes. Imagínense lo que se requiere para poder dar comunicación, o sea, digamos, internet a toda esa cantidad de muchachos, pues, porque fue a tiempo completo, además, ¿no? Otra de las cosas interesantes fue que la telemedicina se incrementó en 900% en China. Y en Estados Unidos se incrementó en un 64%. O sea que es increíble que en un país como Estados Unidos, con el desarrollo que tiene, el hecho digamos, de que se haya presentado la pandemia haya incrementado de esa manera digamos, las comunicaciones vía Internet. Pero aquí hay un tema y es que el Internet no llega a todo el mundo. ¿Okay? Tengo una cifra aquí que es realmente interesante porque dice que menos de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. Y de eso equivale, fíjense ustedes, el 63% de los niños en edad escolar, que son 1.3 mil millones entre 3 y 17 años, no tienen acceso a Internet. Entonces eso es un punto interesantísimo porque lo que hace es que de alguna manera hay que tratar de cerrar esa brecha digital que hay. ¿Okay?
Ahora, bueno, les voy a hablar un poco de la parte regional, ¿ok? Digamos, cómo afectó la pandemia a nivel de América Latina y el Caribe. Y esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ok? Que dentro de ese estudio, vieron que el acceso a las telecomunicaciones durante el periodo de pandemia para el teletrabajo, telemedicina, digamos, todas las aplicaciones, ese estudio decía que de alguna manera eso disminuyó el impacto de la pandemia, ¿ok? En entre 10 y 12% del Producto Interno Bruto del país. Y esto es en promedio, todos los países de América Latina. Entonces ahora, por ejemplo, las cifras para América Latina son que, por ejemplo, el acceso a la telefonía 3G en América Latina, ¿okay? Es en promedio 90%. Sin embargo, nosotros en Venezuela no llegamos al 50%. En cuanto a la penetración de Internet en América Latina, en promedio, está en el 61%. Nosotros en Venezuela no llegamos al 40%. Y los únicos países que están detrás de nosotros en América Latina son El Salvador y Nicaragua. El Salvador con 33% y Nicaragua con 27%. Entonces, un poco les digo esto porque creo que debemos ubicarnos cómo estamos nosotros a nivel también regional, ¿no? Fíjense que otra cosa interesante fue que la empresa Nokia hizo una especie de simulacro para determinar más o menos cuánto es el ancho de banda que requiere una familia para cuando un miembro está trabajando, otro miembro de la misma familia simultáneamente está estudiando y otro está jugando en línea. Y ellos determinaron que se requieren por lo menos 50 megabits por segundo para poder hacer las tres actividades simultáneamente. Pero en Venezuela el promedio es de 11 megabits por segundo. Y este año, porque hasta hace un año era 9 megabits por segundo. O sea, entonces bueno, esto lo que no es para alarmarlo, es simplemente para que se vea que hay un mundo para desarrollar aquí en Venezuela. ¿Okay? Entonces ahora, bueno, vámonos, ya les comenté algunas cifras de Venezuela, pero ahora vamos a las cifras oficiales que dio Conatel. Y, por ejemplo, en el tema de redes móviles, nosotros venimos en un descenso continuo desde el 2013. En el 2013 había 30.800.000 líneas activas de telefonía celular. Actualmente nada más quedan 16.500.000. Estas son cifras oficiales de Conatel. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están todas esas líneas? Bueno, y ahí es donde se cierra el círculo con la diáspora venezolana y con otra serie de factores que están afectando el tema de este tema, ¿no? Por ejemplo, aparte del tema digamos, o sea, hay un decremento del 50% en las líneas telefónicas desde el 2013 para acá. ¿Ok? Y todo esto está basado, como les digo, en cifras oficiales. O sea, en el 2013 todos los venezolanos tenían un celular. Hoy, 1 de cada 2 venezolanos tiene celular. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, les voy a hablar de la televisión por suscripción, que en Venezuela la televisión por suscripción sigue teniendo una vigencia importante, pero en el exterior ya esas son tecnologías superadas, porque ya en el exterior se está hablando de pura televisión streaming, pues, o sea, eso es, digamos, lo que viene. En Venezuela esas tecnologías se han mantenido debido justamente al tema obsolescencia. Nosotros, a nivel de telecomunicaciones, existe en Venezuela una obsolescencia entre 10 y 15 años. Tenemos 10 y 15 años de atraso a nivel de telecomunicaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, a nivel de lo que es la televisión por suscripción, ustedes conocen el caso de DirecTV. En ese momento, DirecTV tenía alrededor de 2.100.000 suscriptores. Actualmente, Simple TV logró captar la mitad de eso. Simple TV tiene en este momento nada más 1 millón de suscriptores. Y Net1, Intercable, no han logrado captar ese otro 1 millón de suscriptores que quedó. ¿A dónde se fueron esos suscriptores? También viendo televisión streaming, Netflix, otro tipo de plataformas. ¿Okay? Entonces, bueno, un poco, yo lo que sí quiero dejar un mensaje de ánimo y de esperanza a los muchachos porque está todo por hacerse aquí. O sea, lo que Venezuela necesita es un crecimiento exponencial y yo estoy sintiendo que hay una apertura por parte del Estado, porque como ustedes saben, las telecomunicaciones de este país están totalmente controladas por el Estado, pero siento que hay una apertura, sobre todo en el área de Internet, y creo que eso va a mejorar mucho la situación, sobre todo en el interior del país, porque Caracas sigue siendo una burbuja. El interior del país es donde hay más desabastecimiento de líneas telefónicas a nivel móvil, datos prácticamente no hay,
¿ok? Y el Internet también es muy deficiente en el interior del país. Amén de todo el resto de los factores que influyen, como son las fallas eléctricas, el vandalismo y robo de las estaciones de comunicaciones, la falta de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como les digo, digamos, mi mensaje es, aquí está todo por hacerse. Aquí hay un mundo por hacerse en telecomunicaciones. Con eso yo concluiría. Muchísimas gracias, sí, porque bueno, un excelente mensaje, incluso que redondea la intención del foro de reinventarnos en todas las áreas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación de mi casa, muy amable en haberme considerado para un evento que creo que marca un antes y un después un poco en la Escuela de Comunicación, porque ha sido un gran esfuerzo, los invitados internacionales y tal, y por supuesto en el marco de los 60 años de nuestra escuela, ¿no? Como presidenta de Consecomercio y teniendo contacto con todas las cámaras de comercio y servicios del país, son muchas las cosas que hemos aprendido, ¿no? En estos 2 años, el tema de pandemia, el tema cómo hemos podido sobrellevar una situación tan compleja y tan difícil. Yo lo primero, como además estamos en la Universidad Católica Andrés Bello, yo creo que es pertinente porque casi todas las personas que nos precedieron tocaron el tema ético, hablaron del tema ético. Yo creo que si algo debemos nosotros aprender de los jesuitas, que está reflejado en el libro El liderazgo al estilo de los jesuitas, donde por supuesto trata una persona que fue jesuita, salió colgó los hábitos, como dicen, y se fue a la empresa privada y quiso escribir un libro porque él siente que fue, por cierto, un consultor muy exitoso en una de las consultoras más importantes de los Estados Unidos, y al final él decidió escribir este libro para plasmar cuáles habían sido las claves de éxito de la Compañía de Jesús. Y nosotros tenemos, para quienes no lo sepan, de las personas que están conectadas, la Compañía de Jesús es la única corporación, es la corporación más antigua del mundo todavía funcionando. Tiene más de 500 años. No hay ninguna empresa que supere a la Compañía de Jesús en haber funcionado por más de 500 años, seguir abierta, haber estado execrada hasta de la propia Iglesia Católica, porque en un momento de su historia hasta fueron expulsados de la Iglesia Católica, en otro momento de la historia fueron expulsados de Venezuela, y con todo siguieron funcionando. Y él trató, por supuesto, en ese libro de decir, bueno, ¿dónde estaba esa clave de éxito? Esa clave de éxito estaba en que los jesuitas, y eso empieza de San Ignacio en adelante, decidieron que a un sacerdote había que prepararlo muy bien desde el inicio, porque ese sacerdote, cuando comienza la congregación, tenía que ir a China, a evangelizar China, Paraguay, a donde fuera, tenía que ir a evangelizar, y ese sacerdote perdía el contacto absoluto con la congregación, por lo menos durante 10 años, cuando él tenía chance de regresar y rendir cuentas. Todo este cuento lo he hecho porque estamos hablando de comunicación, y estamos hablando de que esta compañía exitosísima, que tiene más de 500 años, la clave del éxito estuvo en formar muy bien a todo su cuerpo, digamos, de miembros, porque sabían que los tenían que dejar sin comunicación durante mucho tiempo. Y esa es, yo creo, la explicación que nosotros podemos tener de por qué algunas empresas del sector comercial y de servicios pudieron sortear estos 2 años tan complicados a pesar de ni siquiera tener WhatsApp entre sus empleados, ¿ok? Ahí está la clave. Quien lo pudo sortear era porque cada trabajador tenía tan claro lo que era la misión y la visión y cuál era el objetivo de la empresa, cuál era su trabajo, cómo lo debía hacer, que no importó estar incomunicados durante un tiempo para que la empresa siguiera funcionando. Entonces, quería hacer esa analogía porque hay cosas que nosotros mismos no nos las explicamos, empresas que estaban muy atrasadas desde el punto de vista tecnológico, que lograron superar la crisis incluso mejor que quienes probablemente tenían mucha más tecnología. Entonces, creo que esto es un aprendizaje que tenemos que llevarnos. A quienes no conozcan el libro, yo lo recomiendo ampliamente porque se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas, de Chris Lowe, y esa enseñanza que nos dejan los jesuitas
puede ser perfectamente, y él además en el libro lo plasma así, es replicable a todas las empresas. ¿Okay? Prepararnos. Cuando nosotros a ese trabajador le decimos cuál es el código ético de la empresa y ese trabajador entiende el código ético, no solo lo entiende, sino que lo aplica y lo comparte. En cambio, nosotros no podemos pretender mandarle mensajes éticos por WhatsApp o por redes sociales a quien no entiende la esencia del negocio, a quien no entiende lo que es bueno y malo, ¿okay? Dentro del negocio, y por lo tanto creo que esa formación nosotros no la podemos abandonar independientemente de lo que suceda con la tecnología, ¿no? Y en eso además es lo que se empeña la Universidad Católica desde sus inicios. La otra reflexión que quería hacer, a mí me llama mucho la atención cuando a veces nosotros, yo misma, digo frase, tal cosa llegó para quedarse, ya la pandemia y tal. Yo francamente en eso mantengo una actitud de observación contemplativa, porque resulta que hace 100 años, cuando se creó, y estamos en una escuela de comunicación, hace más de 100 años, cuando salió la televisión, la sentencia fue: el cine murió. ¿Okay? Esa fue la sentencia. Y cuando salió el cine, mucho tiempo antes, el teatro murió. ¿Okay? Bueno, y resulta ser que quien murió fue la televisión, señores. O sea, porque si nosotros vamos a analizar esto bien fríamente, ¿ok? El que sigue funcionando es el teatro y el que sigue funcionando es el cine. Y ahora utiliza medios como es el streaming, etc. Entonces, a mí esas reflexiones, así que, bueno, tiendo a verlas, insisto, quizás sea la edad, por supuesto, yo debo ser la más vieja de los tres, quizás sea la edad la que me lleva a ver estas cosas con mucha más calma, ¿ok? Porque hay cosas que sí, es verdad, la tecnología es importante, pero insisto, la esencia. Por eso es que esta escuela y muchas otras escuelas de comunicación nos hemos empeñado en decir, nosotros no enseñamos a manejar la cámara, nosotros enseñamos a crear contenido, que son dos cosas distintas, porque la cámara va a cambiar dentro de una semana, el modelo, la forma de usarse, etc. Mientras que la esencia, insisto con el tema del aprendizaje jesuita, la esencia de cómo crear contenido es importante. Otra cosa que nos generó mucha preocupación, especialmente durante la pandemia, fue, y aquí está mi queridísima profesora Iraida Sánchez, en la utilización del lenguaje en los medios y en el contexto de la pandemia, desde cosas tan simples como que todos los titulares al principio decían murió de COVID, y resulta que no murió de COVID, murió con COVID, que son dos cosas diferentes, ¿ok? Y eso había que precisarlo, inclusive en los medios, el uso del lenguaje. Si yo quisiera destacar, aquí sí hablo por deformación profesional y porque soy de la casa, a mí me angustia mucho cuando todo este tema de las fake news y de los problemas éticos, etcétera, en el uso de los medios de comunicación, lo hablamos aquí adentro. Resulta que aquí adentro no es donde está el problema. Porque el estudiante que está aquí en esta escuela y los que nos están viendo, que son egresados, saben perfectamente que aquí nosotros esas cosas las enseñamos. Y además, ellos la aprenden bien. El problema del mal uso de los medios de comunicación no proviene de nosotros, proviene de quien se cree comunicador y no lo es. No estoy hablando aquí de título universitario. Usted puede perfectamente ser un muy buen comunicador, usted decidió serlo, ¿verdad? Sin necesidad de ser un comunicador social de carrera. Pero aquel que se mete a inventar, es lo que nuestro querido Humberto Eco decía, fue una de sus últimas frases solemnes que yo francamente la suscribo 100%, las redes sociales le dieron voz a los idiotas, y él lo decía además con propiedad. O sea, los idiotas antes se sentaban en un bar y decían todas las idioteces en un bar y nadie se enteraba. Ahora el idiota utiliza el Twitter y se termina enterando todo el mundo, lamentablemente. Entonces, la verdad que quienes, digamos, fomentan un mal uso de los medios de comunicación social no somos los comunicadores, son justamente los que no lo son y descubrieron que es una vía para ser famoso o bueno, era una manera de comunicar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el gran reto aquí es que nosotros todos nos convirtamos, ¿verdad?, en formadores de alguna manera de esos otros oficios que deciden comunicar
pasen aquí por los diplomados que tiene la Universidad Católica, por los PREA, no sé si se llama así, que tiene la Universidad Católica para que se formen. Y por supuesto, allí hay contenidos éticos que son importantes, porque lamentablemente el sector comercio-servicio es víctima de todas esas malas informaciones. Había una intervención al principio de la jornada de hoy que se refería al tema de la especulación, los precios, etcétera. Miren, el gran problema probablemente que nosotros tenemos en el sector comercio-servicio es el desconocimiento que algunos comunicadores tienen de la economía. Para mí fue una gran frustración cuando fui directora de la escuela, fue una frustración importante en mi carrera como directora de la escuela de comunicación, que la materia electiva economía para comunicadores a veces no se abría porque no tenía alumnos inscritos. Por supuesto que los egresados con los que mantengo contacto después me dicen, profesora, cuánto lamento no haber tomado selectiva. Bueno, muy tarde, ¿no? Porque, y por eso, instituciones como CEDICE y otras mantienen los programas de formación económica para periodistas, porque es clave para nosotros los comerciantes que se entienda el lenguaje económico, que se entienda por qué un precio es alto y qué pasó en pandemia. Uno de los grandes problemas y la razón, y ojalá la persona que hizo la pregunta nos esté viendo todavía, el problema de los precios no es el comerciante especulador, es que algo que la gente desconoce es que en comercio exterior los precios se triplicaron. O sea, un producto importado antes de la pandemia pagaba un X dinero por llegar a Venezuela y ahora cuesta entre 3 y 4 veces más producto de la pandemia. Todo esto lo arrastra pues el comercio internacional. Los países que le dieron ayuda y apoyo a sus ciudadanos y a las empresas, esos países hoy en día, esos apoyos y ciudadanos, no hay almuerzo gratis, esos apoyos se han convertido en inflación. Estados Unidos tiene inflación, Argentina tiene inflación, muchos países tienen inflación y por supuesto eso ha generado que todo el producto que llega a Venezuela llegue con un incremento entre el 40 y 50%. No es el comerciante venezolano quien ha incrementado el precio del producto. Entonces, eso es una consecuencia de la pandemia que ahí tenemos que mejorar nuestro grado de comunicación con justamente el resto del público. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá esté esa persona todavía conectada. Ojalá. Sí. Volvamos al tema de la formación a la cual hiciste hincapié también, Tiziana. César Roldán nos pregunta, bueno, primero nos felicita por la iniciativa en la realización del evento y dice, tomando en consideración el contexto de pandemia, además el tema de reinvención profesional en oficios tecnológicos para poder abordar de manera distinta la comunicación empresarial en Venezuela, ¿existe alguna propuesta para la capacitación académica para profesionales de la comunicación en el área de la producción de eventos virtuales? Creo que Cabedatos tiene allí algún tema también. Sí, bueno, primero quiero destacar y que lo sabemos, pero en pandemia lo sabemos más. En Venezuela hay excelentes profesionales con una ética, con una preparación, competitivos en cualquier mercado fuera de Venezuela. Como lo dije, la pandemia eliminó fronteras y ahorita desde Venezuela nuestros muchachos ya no tienen que emigrar porque desde Venezuela pueden trabajar para cualquier parte del mundo. Gracias a la tecnología. Y en ese aspecto pues hemos hecho mucho énfasis en la formación. En Cabedatos pues tenemos una amplia gama de talleres, de cursos, de formación para apoyar la formación académica, que es muy importante. De hecho, tenemos uno de nuestros agremiados en Cabedatos que tiene un proyecto de responsabilidad social, proyecto donde es la transición entre lo académico a lo laboral, apoyar en esa transición de lo académico a lo laboral, con materias electivas, etcétera, y pasantías. Y así varias iniciativas donde vamos a darle fuerza a ese excelente profesional venezolano que en tecnología es perfectamente competitivo con cualquier tecnólogo de cualquier parte del mundo. Y momento de publicidad también.
Ajá. porque tenemos el diplomado de comunicación en el CIAP-UCAP, coordinado por la profe Rafi Ascanio, en el que pueden también formarse a este respecto. Sí. Bueno, una última pregunta, creo que tenemos posibilidad de hablar de lo que nos comenta Moisés Padrino sobre la visión de lo que pasó en la innovación de los modelos de negocios y con respecto a la transformación digital en el sector comercio, servicios. Bueno, ya Pedro nos decía que habían aumentado lo del el comercio electrónico. Hay un punto que quizás yo dejé que tiene que ver de alguna manera con esto, que lo hablaron precedentemente, que es la integralidad, ¿no? O sea, es el hecho de que los nuevos emprendimientos, muchos nuevos emprendimientos, creyeron que con tener una página, estar anunciados en Instagram, eso ya era el 90% del negocio, ¿no? Y eso es una fábrica de fracasados, porque la verdad que un negocio es mucho más que tener una página o estar, digamos, tener presencia en Instagram. Es algo bastante más complejo. Y eso también hay que entenderlo, eso hay que verlo, que un negocio, un comercio es mucho más que eso. Y ahí nuevamente con el tema ético regresamos. Hay que pagar impuestos, hay que estar registrado, hay que ser formales. No es todo no es, y es importantísimo utilizar el resto de los medios de que disponemos, porque puede haber resultados durante la pandemia ese negocio, pero no a largo plazo, si nada más se ancla en una red social. Claro. Las posibilidades de fracaso son altas. Exacto, por eso la profesora Xiomara nos comentaba de tener una estrategia y de ser influenciadores para los directivos de las organizaciones en cuanto a temas de comunicación que tiene que ver con mercadeo, con promoción, con branding institucional y comunicación interna. Bueno, yo creo que estamos listos por acá en este panel. Muchísimas gracias. Y bueno, sigan conectados. Vamos al último panel de la mañana de hoy, ya casi tarde. Sí, ya estamos en la tarde, estamos un poquito atrasados, pero los invitamos a continuar porque lo que viene también es excelente y permite cerrar de una manera muy interesante y original, ¿no? Vamos a darles las gracias a ustedes por su participación, muy amables y muy interesantes, como ya hemos dicho. Y para